Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Conciencia Curativa Biológica aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. El día de hoy es un programa muy agradable, una mañana muy calurosa. Bienvenidos, qué bueno que nos sintonicen y que además nos hagan el favor de compartir, de darle la liga de estos programas a sus amigos, a sus familiares, a todo aquel que de repente crea que le puede ser útil el programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema pues aparentemente sencillo, pero que creo que es importante hablar sobre el acné. Y bueno, recuerda que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista, 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, aquí en Puebla de Los Ángeles, en México, para aquellos que nos quieran una asesoría y que podamos apoyarlo desde donde estamos y que además no puedan viajar o económicamente no puedan, o por cuestiones de trabajos, a lo mejor hasta salud no puedan trasladarse. Estamos dando consultas o asesorías vía Skype, si es viable, así lo vamos a hacer. Es más 52 1 22 21 40 06 45. Recuerde que estamos también con Conciencia Curativa Biológica. Nos puede encontrar en Facebook y en todas las diferentes redes, como Instagram y otras más. Pues muy bien, el día de hoy queremos comenzar a hablar de este tema, empezando con un tema de la evolución. ¿Por qué entender, puedo yo abordar el concepto de acné? Puedo abordarlo desde la explicación de por qué da el acné, pero quise entrar de una manera diferente. Vamos a ver que la enfermedad está relacionada con la ontogenia y la filogenia. La filogenia es la historia de la evolución del hombre, la historia de la evolución de las especies. Hace más de 3.800 millones de años apareció en nuestro planeta las primeras formas de vida. Hemos sobrevivido, nos hemos adaptado y hemos evolucionado. De alguna manera este proceso evolutivo deja huellas, deja rastros, deja marcas, deja programas biológicos sensatos e inteligentes. Y en el cerebro deja guardado, desde luego, toda una serie de información que no hemos podido desmenuzar ni un solo por ciento. Hace 100 millones de años se presume que el ser vivo, perdón, que el ser vivo en su camino evolutivo pasó del agua a la tierra. Este paso fue una de las crisis de supervivencia más duras, ya que requirió una serie de adaptaciones necesarias ante estas situaciones nuevas. Algunos ejemplos es que las braquias se convierten en bronquios para capturar y así poder sacar el oxígeno. Ya no podían sacar el oxígeno del agua, sino del aire. Estas braquias tuvieron que ser inutilizadas y formaron órganos nuevos como los bronquios. De manera que, hablando de braquias, es un tejido que quedan de alguna manera estos restos en el ser biológico y son ectodérmicos. Cuando hay un conflicto de miedo frontal, miedo por ejemplo al cáncer, puedes desarrollar el linfoma no Hodgkin. Está relacionado con este conflicto de miedo a morir, o miedo frontal, o miedo al cáncer, y está relacionado con el linfoma. Al salir de los océanos, y bueno, finalmente el linfoma ya es la fase de solución de este miedo a morir.
o miedo al cáncer. Al salir de los océanos, la disponibilidad de agua era escasa y tuvieron que crearse órganos que retuvieran el líquido. Así, de esta manera, nacen los riñones. Órganos tuvieron necesidad de protección, creando así el peritoneo, que envuelve a todos los órganos abdominales. Es un recubrimiento de la pared del abdomen. La pleura, que es un recubrimiento o una capa que cubre a los pulmones, y la pleura, que es una capa que recubre el corazón. Cuando hay un conflicto biológico de amenaza o de ataque, ya sea al tórax, en referente a los pulmones, ya sea directamente al corazón por una situación de una cirugía, o al abdomen, una amenaza, se desarrolla en el primer estadio, en el primer periodo, cuando el conflicto se mantiene activo, un crecimiento celular propio de un mecanismo de protección. A este tejido le llamamos mesotelioma. Y pasando ese conflicto, resolviendo ese conflicto de amenaza, aparece una gran cantidad de líquido y precisamente nadie podía incluso intuir que el mesotelioma es la primera fase activa del conflicto, la fase de simpaticotonía, y el derrame pleural, la ascitis y el derrame pericardio eran la segunda fase o fase de curación de estos programas. Pero como la ascitis es una gran cantidad de líquidos, la pleura y el derrame pericárdico y el derrame pleural, una de las técnicas para intentar solucionar esto es hacer una punción. Y precisamente esta punción puede ser para la persona una nueva amenaza y tener recaídas conflictivas. La paracentesis, que es la punción para sacar líquido del abdomen, curiosamente el paciente sigue haciendo más, se le saca el líquido y hace más, y se vuelve un círculo vicioso, un tema crónico de la ascitis. El tema está en eso. ¿Por qué no poner una válvula, por ejemplo? Hay una válvula de Tenkov en la cual puede sacarse sin necesidad de punción el líquido que se va formando, y eso podría solucionar la recidiva de estar haciendo nuevos conflictos. Junto con esos tres tejidos, que es pleura, pericardio, peritoneo, tenemos otras dos estructuras, que es por un lado la dermis. Al estar sobre la tierra, el sol agredía directamente el cuerpo y el ser vivo debió protegerse con una piel primitiva llamada dermis. Y tenemos a la glándula mamaria. La glándula mamaria, estas 5 estructuras, son todas ellas, están estructuradas por algo que se llama mesodermo. El doctor Hammer hace una diferencia a nivel cerebral y habla de un cerebro primitivo donde está el tronco del cerebro y el cerebelo, y un opaloencéfalo, y un cerebro nuevo, moderno, donde está la médula del cerebro o mesencéfalo o sustancia blanca y la corteza del cerebro. Por eso este mesodermo lo divide en un mesodermo moderno, que está estructurado, está conformado por huesos, ganglios linfáticos, venas, arterias, y tenemos un mesodermo antiguo, que tenemos pleura, pericardio, peritoneo, la glándula mamaria y la dermis. El ser vivo ya había tenido que reproducirse, no solo cómo alimentar a su cría, imaginó las glándulas sudoríparas y originó las glándulas mamarias. Y precisamente el tema de hoy son las glándulas sudoríparas, que es un tejido que se llama mesodermo, está formado por mesodermo. El doctor Hammer lo estructura en un mesodermo antiguo, regido por el cerebelo.
Por lo tanto, la evolución filogenética es una serie de adaptaciones que todos los seres vivos han realizado en el curso de la evolución con el objetivo de mantener la supervivencia. La formación de un embrión del ser humano y su posterior desarrollo muestra, y ahí nos damos cuenta, la recapitulación de toda la evolución de las especies in útero, con sus órganos y formas de vida. Primero pasa pez, anfibio, reptil y mamífero, en ese periodo embriogénico, en ese periodo intrauterino. Y vamos a ver una imagen ahí del cerebro con la parte posterior pintada de rojo arriba del tronco del cerebro, que es el cerebelo. Todo esto ocurre hace 100 millones de años, en el momento en que el sistema nervioso central aparece el cerebelo, que es el que rige y ordena las funciones de estos tejidos que ya nombramos. La evolución no es otra cosa que la relación que nos une a todos los seres vivos. Esta relación está registrada en nuestros órganos, pero también en nuestro cerebro y en nuestra psique. A partir del 9º día, la formación aparece en el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, 3 tejidos importantes de los cuales se va a componer todo el organismo. Y ya les decíamos que el mesodermo, de acuerdo a la función del cerebro, el doctor Hammer lo divide en tejidos mesodérmicos antiguos y tejidos mesodérmicos modernos. Y entre ellos está la glándula sudorípara, que estamos hablando del acné, y que sería mesodermo antiguo. Vamos a ver un gráfico donde está la corteza del cerebro y cómo cada una de sus estructuras que gobierna al organismo. Vemos ahí en nuestra pantalla un cerebro del lado izquierdo y vemos cómo hay conflictos relacionados con la corteza del cerebro en relación a la separación, pérdida de contacto, conflictos de territorio y conflictos sexuales. Vemos un círculo pintado de morado que está en comunicación con la sustancia blanca y que tiene que ver con nuestras estructuras óseas, que está relacionado con conflictos de autoevaluación y pérdida. Y luego vemos de azul claro la parte del cerebelo, que es el tema de hoy, la dermis, la dermis o corión cutáneo, la imaginación de la glándula sudorípara, que corresponde a un tejido mesodérmico antiguo, regido por el cerebelo, y que está en relación a un conflicto relacionado de ataque. Y por último vemos el tronco cerebral con relación, está de verde, con relación a conflictos biológicos de respiración, de alimentación y reproducción. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos con ustedes, no se vaya, compártalo con amigos, regrese, es un programa muy ameno, estamos hablando del acné. Conciencia Curativa Biológica, aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. ¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. Farmacia Homeopática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones, decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Homeopática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud.
¿Quieres hablar con el doctor Antonio Galicia González? Teléfono en cabina 249-4602. Regresamos. ¿Quieres hablar con el... Muy bien, regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González, aquí en Radio, transmitiendo con pura energía. Estamos hablando el día de hoy del acné y dimos una introducción un poquito al concepto de cómo se originan los tejidos embriológicos, para aquellos que nos están apenas sintonizando, cómo tiene que ver con nuestro proceso evolutivo, aquellas personas jóvenes que nos están sintonizando para entender un poquito de esto. Brevemente, así en pocos minutos, voy a hablar de 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor por el doctor Hammer, mi maestro. Los cables se me cruzaron, es otro médico. Habla de 5 leyes el doctor Ricker G. Hammer, que son los pilares de este descubrimiento científico. Él es científico, falleció ya, fue científico con un estándar siendo físico muy, muy alto, y por eso es que le llama leyes biológicas, porque son reproducibles en el 100% de las enfermedades. No existe la más remota posibilidad que no sea así. La primera ley le llama la ley férrea del cáncer, o la ley del hierro del cáncer, y dice: cada enfermedad de cáncer o equivalente, o ahora reconocida como parte de un programa biológico especial significativo de la naturaleza, surge después de un DHS, es decir, de un choque gravísimo, dramático, agudo, que se vive en el más completo aislamiento. Este shock o experiencia conflictiva se vive en 3 planos simultáneamente: psique, cerebro y órgano, en una tríada perfectamente sincrónica al unísono. Es decir, en el instante que se produce el DHS, en ese mismo instante golpea la psique al cerebro, y el cerebro al órgano hace un cambio o modificación. En la actualidad, con una computadora, vamos a ver ahí una gráfica en pantalla, como podemos hacer un ejemplo representativo en el que entendamos la psique como el programador, el cerebro como la computadora y el órgano como la máquina efectora de funciones. Este esquema mental nos permite a simple vista, tan correcto y siempre tan reproducible en cada caso individual de la enfermedad. Este choque debe ser serio, agudo, altamente dramático, vivido en soledad, y lo toma uno de manera imprevista, toma al individuo completamente de forma inesperada. Por lo tanto, este DHS genera un programa que llamamos enfermedad, vivido en soledad, tomado por sorpresa. Este choque lo vive en aislamiento y con un efecto altamente dramático, o subjetivamente dramático, porque lo que para uno puede ser no tan fuerte, para otro puede ser la peor situación de vivencia en su vida. Es bien importante ubicar el DHS, puede ser a través de una frase, a través de un ademán, a través de una situación en la calle, una vivencia, una discusión. Hay muchas formas de entender cómo es ese DH. Ese DHS deja, vamos a ver un gráfico donde se ve una persona con unos círculos concéntricos, como si dejáramos caer una piedra en un estanque de agua y se hacen ondas. Este choque impacta al cerebro y este tipo de ondas las deja en el cerebro y deja una huella, una marca que puede ser leída o interpretada en la tomografía simple de cráneo. La segunda ley es una ley de 2 fases, siempre y cuando se llegue a la solución del conflicto. Significa que cada proceso, el que hemos denominado enfermedad, que para el doctor Hammer es un proceso biológico, un programa biológico inteligente, con un fin determinado, que la madre naturaleza tiene para mantener la supervivencia del ser. Tenemos un equilibrio, normalmente día-noche de 12 horas, cuando llega el DHS y nos golpea. Esto aparece una fase predominantemente simpático-tónica, donde hay estrés, donde hay pies y manos fríos, donde la persona deja de comer. Después de la solución del conflicto viene una fase vagotónica, donde aparece la inflamación, mejor apetito, duerme un poco mejor, manos calientes,
el conflicto ya no trae dando vueltas y pasa a una fase de vagotonía profunda. Lo mismo que duró la fase simpático-tónica va a presentarse en la fase vagotónica, dividida en dos: una fase inflamatoria, una fase A, una crisis curativa o pico de simpaticotonía y o diurética, y una fase B, que es una fase restitutiva, cicatrizal o reparativa. Es importante entender que en la fase simpático-tónica hacemos todo el esfuerzo, toda la atención, todo el estrés para resolver esa situación, luchar o huir o resolver esa situación. Y en la fase vagotonía vamos a poder tener mejor apetito, comer, digerir, vamos a poder secretar mejor, relajarse mejor. En esta fase siempre hay un ciclo. Imagínense un cervatillo. Antes de, si el león lo empieza a cazar, lo primero que hace es un vómito. Y ese vómito es para aligerar, porque él tiene que escaparse, tiene un estrés terrible. Si no se escapan, lo van a ser devorado por el león. Mientras que el león tiene un bocado que alcanzar y el otro tiene una fuga que hacer. Los dos entran en simpaticotonía. Y una vez resuelto alguno de los dos, va a entrar en vagotonía. La tercera ley es el sistema ontogenético de tumores y enfermedades equivalentes al cáncer. Dice que los conflictos de una misma hoja embrionaria van a corresponder con áreas del cerebro ubicadas en un sustrato cerebral determinado que va a gobernar dicha hoja. En caso de activación van a generar focos de Hammer que afectan a órganos de la misma hoja embrionaria y van a generar formaciones histológicas similares propias de dicha hoja embrionaria. Los conflictos que cursan con un patrón de comportamiento histológico distinto, es bien importante entender esta parte. En el paleoencéfalo, que es el tronco del cerebro y el cerebelo, va a haber un crecimiento celular en la primera fase o estadio. Este crecimiento es propio de ese mecanismo de supervivencia. Y en la fase posterior a la solución del conflicto va a haber una reducción, una necrosis, muerte del tejido, se va a encapsular, se va a fibrosar y no va a pasar absolutamente más. Y el neoencéfalo, que tenemos a la sustancia blanca y a la corteza del cerebro, va a haber primero al revés que el anterior: disminución celular, alteración de la función o pérdida total de la función. Y en la fase posterior a la solución del conflicto va a haber proliferación o crecimiento celular. El tercer criterio dice que tanto en la fase activa de conflicto como en la fase posterior a la solución del conflicto, la conflictólisis, toda enfermedad es un suceso biológico inteligente con una finalidad determinada que se supone que interpretar y comprender bajo la luz de la embriología y el estudio del comportamiento. Vamos a ver un gráfico donde aparece el cerebro y las diferentes estructuras embriológicas. Y vamos a ver ahí también una diapositiva donde vamos a ver el ectodermo, controlado desde la corteza, qué tejidos involucrados, el mesodermo del cerebro nuevo, controlado desde la médula del cerebro, qué tejidos están conectados o controlados, y el mesodermo del cerebro antiguo, que es el tema de hoy, controlado desde el cerebelo. Tenemos al corium de la piel o dermis y las glándulas sudoríparas. También tenemos ahí a pleura, peritoneo y mama y pericardio. Entonces ya vimos que hay el conflicto relacionado con esto, es un conflicto de ataque. Vamos a ver una gráfica rápidamente donde aparece el cerebro del lado izquierdo y aparece de rojo el cerebro nuevo, y vamos a ver que ahí hay disminución celular y en la fase de curación va a haber multiplicación celular. Y el cerebro antiguo, en el cual vamos a tener las glándulas sudoríparas, que estamos hablando del acné, vamos a ver primero crecimiento celular y después reducción de las células en cada estadio. Vamos a ver en la siguiente lo mismo. Exactamente lo mismo, y vamos a hablar de la cuarta ley así brevísimo, en el cual explica el papel de los microbios, como el contexto de la evolución de las tres capas germinativas,
endodermo, mesodermo y ectodermo, a partir de la cual se origina nuestro organismo, están en perfecta sincronía y correlacionados con el proceso de salud de enfermedad. En este caso, el mesodermo antiguo va a estar regido, va a estar ayudado con bacterias. Por lo tanto, vamos a tener, ya por último, la quinta ley. Para entender la cuarta ley, el doctor Hammer nos explica que las bacterias, los hongos, las micobacterias y posiblemente los virus, en caso de que existan, porque se pone en tela de juicio su existencia, ya que hay muy poca evidencia científica de su existencia, todos estos serían no responsables de la enfermedad, sino estarían en la fase vagotonía ayudando a deshacerse de nuestros tumores, de nuestros tejidos excedentes. La quinta ley habla de que la enfermedad tiene que ser entendida como un programa especial de naturaleza con pleno sentido biológico. Nuestro breve paso, bueno, vamos a pasar brevemente a lo que es el acné. El acné tiene que ver con un conflicto biológico de desfiguración, de sentirse herido, de sentirse manchado, de sentirse desfigurado, de sentirse atacado, un ataque a tu integridad, una violación a tu integridad. Las manchas van a estar en relación a lo que es sucio, a lo que nos contamina, en relación a excretas, o pueden ser palabras ofensivas, con frecuencia discusiones, insultos. Yo tuve un paciente, mujer, que hizo una tumoración en la parte superior de la mama, en una discusión acalorada con su hermano. Le grita con mucho respeto, que me merece el auditorio, que ella era una, como lo digan en cada parte del país, que era ella una excreta, que era lo más asqueroso y vil, ¿no? Pueden ponerle el adjetivo que quieran. Y eso le hizo desarrollar un tumor en esta parte y aún está viva. Eso fue hace como 20 años. De manera que en el tema del acné, vamos a ver que el acné básicamente es una enfermedad que se da en los jóvenes. Mientras que los niños apenas se ocupan de su aspecto físico y de la impresión que causan en otros, esto es extremadamente importante para el adolescente, cómo verse a los demás, el gusto por los demás. Es atractiva, es bonita, es guapo, se ve bien, pone toda su atención en el físico. De esta manera son propensos a sufrir este conflicto de desfiguración, mancha, ataque, mancillamiento. El tejido que estamos hablando involucrado son las glándulas sudoríparas, la dermis, y que está relacionado con el corium cutáneo. Es un tejido está compuesto de mesodermo antiguo y está regido por el cerebelo. Por lo tanto, en la fase de conflicto activo va a haber crecimiento celular, va a haber división celular local en la dermis y va a haber un crecimiento propio de ese mecanismo. Y en la fase de curación, por lo general, hay reducción. Ahí llegan las bacterias, degradan ese tejido excedente de la glándula sudorípara y aparece la pústula, aparece el comedón, aparece la degradación, calcificación tuberculosa, aparece este llamado acné con estos nódulos o estas pápulas o estos comedones. Se puede ver este crecimiento y aparece el acné. Entonces, si nos vemos ante el espejo, nos vamos a ver con un tema de desfiguración, con un tema de no sentirse grato a los demás. Si vamos a la escuela y los amigos nos hacen burlas o hacen burla a las chicas de la situación, como se ve su cara, pues eso puede llevar a una recaída conflictiva y así un círculo vicioso que se va a estar generando
a través de pistas, a través de tracks, a través de rieles, que es algo que nos conecta con ese evento impactante, volver a pasar ese conflicto de ataque a la integridad. Por lo tanto, este proceso es importante entenderlo, que debe dejarse de ver espejos, si es posible quitar los espejos, debe sentirse bien, debe ser un aseo con un jaboncito de caléndula que es cicatrizante, puede usar una solución astringente como un poquito de agua de caléndula, puede tomar algún homeopático, pero empezar a sentirse seguro, empezar a sentirse bien, empezar a partir de que, a pesar de que nos digan las demás personas, podemos tomar una actitud de seguridad, de confianza, de sentirse bien consigo mismo, y de verdad que esto es posible que se cure. Hay que buscar también, si en la historia hay un conflicto altamente impactante, hay que buscarlo, hay que platicarlo, hay que solucionarlo. Si no saben encontrarlo, hay que buscar con alguien que haga terapia, buscar ese conflicto para que el cerebro entienda qué fue lo que le pegó, qué fue lo que le golpeó. Hay que encontrar este conflicto, es bien importante, hay que encontrar las pistas, hay que darle solución o real o definitiva. Si sufro bullying al 100% en mi escuela, bueno, trataré de cambiarme de escuela o de salón, o no haré caso a eso, buscar la solución de esa situación. Es importante que la persona o el chico, la chica se sientan bien por sí mismos, que acepten como es, que se sientan perfectos. Básicamente también hay flores de Bach que pueden ayudar a este proceso, como Crab Apple, Gentian, Alerce, remedios como Mímulo, etcétera, que pueden ayudar a esta seguridad. Y ya hablaba un profeta, Edgar Cayce, hablaba de la importancia de la limpieza del intestino y de hacer compresas de aceite de resino a la cara. Se pone aceite de resino, se pone un plástico, se cubre con una tela, una franela, y se ponen bolsas de agua caliente, una manta eléctrica, y eso disminuye el comedón, drena. Si uno mejora esa situación, puede totalmente mejorar el acné. Puede tomar algún medicamento homeopático, acérquese con un homeópata para que le dé el remedio adecuado. Aquí lo más importante es que el paciente, la jovencita, el joven, se sienta seguro, se sienta con confianza, se sienta con mucha seguridad y pueda totalmente resolver esta situación. De manera que el acné, finalmente, podemos darnos cuenta cómo un paciente, una persona joven, puede entrar en recaídas conflictivas por ese ataque a la integridad, por esa burla que le hacen a uno, por esa broma, por ese chascarrillo, por ese bullying que le están haciendo, el paciente puede estar recayendo. Es importante que se salgan de ese círculo vicioso, se sientan cada día mejor, seguros con sí mismos y tengan una personalidad diferente para que eso no les afecte, y verán que es muy posible que se puedan curar totalmente. Bueno, pues recuerde que estamos hablando, el día de hoy hablamos del acné, aquí en Conciencia Curativa Biológica. Recuerde que estamos dando consultas en la ciudad de Puebla de Los Ángeles, en la 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista, 7 Sur 2506, en la colonia Chulavista, Puebla de Los Ángeles. Nos puede seguir a través de Facebook, ya sea Conciencia Curativa Biológica, Instagram, todas las más redes. Pueden buscarnos por Facebook, etcétera. Pueden buscarnos para que le mandemos la melodía, que es importante como terapéutica llevar a cabo en cualquier paciente que esté con alguna enfermedad, o bien para que le demos información de nuestra formación que empezará en enero, mándenos un WhatsApp, o bien para alguna consulta vía Skype, anote usted más 521 si es fuera del país, si es del interior del país, 2221
400645, 2221 400645, y con gusto le mandaremos la música, información del curso en enero o bien informes para las consultas vía Skype. Bueno, pues la verdad es que ha sido un enorme gusto y placer haber estado con ustedes. Recuerde compartir, recuerde sintonizar, recuerde accesar a cada uno de los programas aquí en Home Radio. Vaya usted al historial de Home Radio y puede seguir todos los programas de su servidor, doctor José Antonio Galicia. Con esto me despido, les mando un abrazo, que tengan un excelente, grandioso y maravilloso día, que estén perfectos de salud y por favor, sonría, sé feliz. Nos despedimos con Ciencia Curativa Biológica aquí en Home Radio, transmitiendo pura energía. ¡Vámonos!